Como unidad 4 tenemos a la segunda ley de la termodinámica. Para empezar tenemos a las máquinas térmicas, las cuales son máquinas que agarran energía termodinámica y la convierten en trabajo mecánico y se rigen o se basan dentro de un ciclo de termodinámica. Bueno, ahora hablando sobre los postulados de Clausius, Kelvin y Planck, tenemos el primero que es de Clausius, el cual dice que es imposible crear una máquina que esté en trabajo continuo, en la cual pueda transferir calor de una máquina a baja temperatura a una máquina a una alta temperatura, ya que esto es imposible, y para hacerlo posible se debe de suministrar trabajo a esa máquina para que haya una transferencia de calor o de energía en forma de calor de una máquina a otra, o sea, de baja temperatura a una máquina a alta temperatura. Bueno, y ahora por contraparte el postulado de Kelvin y Planck nos dice que es imposible que una máquina trabajando de forma continua, o sea, en forma de ciclo, solamente que el trabajo, bueno, en sí el calor que sea transmitido de una máquina a otra sea proporcional al trabajo que se va a ver reflejado o al trabajo que se va a transferir de una máquina a otra. Entonces nos dice que este postulado, que en sí la transferencia de calor no va a ser la misma que la transferencia de trabajo, pero en este caso la máquina de mayor temperatura o de alta temperatura transferirá a la de menor temperatura o baja temperatura, y también parte de ese calor será rechazada por el de la máquina de menor temperatura. Bueno, ahora también se plantean dos tipos de procesos, los cuales son los reversibles e irreversibles. Por primera parte o por primer punto tenemos a los reversibles, los cuales son un sistema que al momento de actuar en forma de ciclo o cíclicamente, los cambios dentro de él y de sus alrededores no van a cambiar, ya que pues al momento de iniciar el ciclo tendrá cambios a lo largo, pero regresará a su estado original y todo a su alrededor y dentro de él será de los mismos valores y no habrá ningún cambio dentro de ellos. Y ahora el otro punto es el proceso irreversible, el cual es todo lo contradictorio al primero. En este caso, cuando existe un proceso en el cual dos cuerpos, uno caliente y otro más frío o de temperatura más baja, entran en funcionamiento entre los dos, obviamente va a haber una transferencia de calor del de alta temperatura al de menor temperatura, y el cual al momento de formar su ciclo o llegar al ciclo o llegar a completarse todo el proceso, obviamente no se puede tener una temperatura similar a como empezó o factores a su alrededor de la misma intensidad de temperatura que la de un inicio. Entonces este proceso es o ciclo es el que está siempre dentro de nuestros sistemas o dentro de cualquier sistema, ya sea de forma de máquina, mecánico o tan solo físico o químico dentro de nuestro universo. Bueno, ahora también el capítulo 4 nos menciona sobre el ciclo de Carnot, que este hace referencia a la máquina perfecta, que en este caso la eficiencia térmica del ciclo será del 100%. Sin embargo, esto violaría lo que determina o lo que dice la segunda ley de la termodinámica, por lo que una operación así de una máquina térmica no es posible. Como no existe ningún ciclo de potencia que tenga una eficiencia térmica del 100%, es necesario saber cuál es la máxima eficiencia teórica para sistemas siguiendo ciclos de potencia entre los dos dispositivos térmicos. Esto puede expresarse de las siguientes maneras. La eficiencia térmica de un ciclo de potencia irreversible siempre es menor a la eficiencia térmica de un ciclo de potencia reversible, cuando ambos operan entre los mismos dispositivos térmicos. Otro de estos puede expresarse como todos los ciclos de potencia reversibles que operan entre los mismos depósitos térmicos tienen la misma eficiencia térmica. Ahora,
Los 4 procesos del ciclo de Carnot son proceso 1, 2, el gas es comprimido adiabáticamente al estado 2, donde su temperatura es temperatura subíndice A. Ahora, proceso 2-3, el arreglo es puesto en contacto con el depósito térmico. El gas se expande de modo isotérmico mientras recibe la energía Q, subíndice A, del depósito de alta temperatura por transferencia de calor. El proceso 3-4 es el arreglo cilíndrico émbolo, que es colocado nuevamente sobre una superficie aislada y el gas se expande de manera adiabática hasta que la temperatura cae hasta temperatura subíndice G. Y ahora el último proceso, que es el 4-1, es el arreglo cilíndrico émbolo. Se coloca en contacto con un dispositivo térmico a temperatura subíndice G. El gas se comprime de modo isotérmico hasta que su estado inicial, mientras desecha la energía, que es Q subíndice G, al depósito de baja temperatura de transferencia de calor. Y bueno, cabe mencionar que también los mismos procesos tienden a tener diferentes por resultados. El proceso 1-2, en este caso el gas se expande de modo isotérmico a temperatura subíndice G, mientras que recibe energía de forma de calor, que está representado como Q subíndice G desde el depósito térmico de baja temperatura. Ahora, el proceso 2-3 es el gas se comprime de manera adiabática hasta que su temperatura es igual a temperatura subíndice A. El proceso 3-4 nos dice que el gas se comprime de modo isotérmico a temperatura subíndice A mientras desecha energía hacia al depósito de temperatura de alta temperatura por transferencia de calor. Y por último, el proceso 3-4-1, el gas se expande de manera adiabática hasta que su temperatura disminuye hasta T subíndice G. Bueno, ahora también en este capítulo hablaremos sobre la entropía de una sustancia pura. Bueno, la entropía es una propiedad extensiva de un sistema, los cuales los valores de la entropía se especifican por entropía por unidad de masa. Se representa en tablas de propiedades termodinámicas dependiendo de cada propiedad o de cada sustancia, de la misma manera que el volumen específico y la entalpía específica. Bueno, también las propiedades termodinámicas de una sustancia se muestran frecuentemente en diagramas de temperatura, entropía, y en diagramas de entalpía, entropía. Estos últimos se conocen como diagramas de Mollier, en honor a Richard Mollier. Bueno, como otro tema, otra mención dentro de este capítulo es la eficiencia isentrópica, que es las eficiencias isentrópicas involucran la comparación entre el desempeño real de un equipo y el que logrará en circunstancias idealizadas por las mismas condiciones de entrada e igual presión de salida del dispositivo. La eficiencia isentrópica de la turbina relacionada al trabajo realizado por la turbina y el trabajo que se tendría si a la salida de la misma se tuviese una expansión isentrópica. Esto es igual y se expresa de la siguiente manera, que es pues eficiencia isentrópica es igual al trabajo subíndice BE por 1 a la M sobre trabajo de igualmente subíndice VE por pulgada. Ok, bueno, ahora la energía exergia o también energía de disponibilidad. Cuando un sistema alcanza el equilibrio con el medio ambiente, no puede ocurrir un cambio de estado de manera espontánea y por eso el sistema no es capaz de producir trabajo. En consecuencia, si un sistema en cualquier estado sufre un proceso completamente reversible hasta llegar a un estado de equilibrio con el medio ambiente, el sistema habrá generado el máximo trabajo reversible.
En este sentido, el estado original del sistema es su disponibilidad o exergia en los términos del potencial para realizar al máximo trabajo posible. Y bueno, cabe mencionar igual que personajes sobresalientes dentro de este capítulo, puesto que ellos fueron personajes que aportaron para tener en cuenta estos, ya sea pues ejemplos o cap capítulos o leyes de la termodinámica. Es Rodolf Julius Emanuele Clausius, que fue uno que pues escribió un postulado de la termodinámica, y pues también otro importante fue el físico francés e ingeniero militar Nicolas Leonard Sadi Carnot.